pasada y la de matemática, ya la subí. No sé si las vieron o se la encontraron, pero el que no esté al tanto, sepan que las subí y que las pueden ver cuando quieran, básicamente. Así que vamos al pizarrón. Espérenme que ya lo comparto el pizarrón, ¿no? Ok, voy a compartir acá, vamos al pizarrón. Bueno, dice así, ¿no? Hay una función homográfica, f de x, que verifique que tiene su raíz en 3, estamos hablando del 3b, esto lo oculto. O sea que vamos a subrayarlo un poquito. Tiene su ser 0 en 3, no existe f menos 1 y f de 1 es igual a 4. Bueno, entonces, recordemos esto, estamos hablando de una función homográfica, que es la forma más sencilla en la que puede aparecer una función racional. ¿Cómo era su ecuación? La ecuación de una función homográfica. F de x igual a qué? A de x más b sobre Sí, cx más d. exacto. O sea, hay una lineal en el numerador, hay una lineal en el denominador, que la podemos denotar de esta manera como bien me dice. Bien. Bueno, entonces, cuando me dice, empecemos con los datos de A1. Primero me dice que tiene una raíz en 3. ¿Qué significa que tiene una raíz en 3? ¿Qué voy a hacer con esta ecuación ahora, entonces? Eh, que corta la eje X. Bien, pero cuando yo tenía una función racional, ¿qué era lo que se tenía que anular para que tuviera una raíz en 3? ¿Qué La parte? parte de arriba. La parte de arriba. Eso quiere decir que si yo en la parte de arriba la reemplazo en 3, o sea, yo hago 3 por A más B, 3 te digo porque estoy reemplazando la X por 3, ¿no? Eso tiene que dar 0. O sea, lo que se tiene que estar anulando es el numerador, cuando yo reemplazo el 3. ¿Sí? Esto es equivalente a decir, esto es lo mismo para la función racional que decir cuando yo reemplazo la función en 3, la cuenta está dando 0. Pasa que es más directo escribir esto directamente, ¿no? Bueno, ahí estamos usando el primer dato, donde ya ahí tenemos una relación entre A y B, que son cosas que queremos averiguar para decir quién es la función. Lo próximo me dice, no existe en f de menos 1. ¿Cómo usaría ese dato? ¿Qué significaría que no existe en f de menos 1? ¿Qué es lo que se estaría anulando que no debería pasar? Ahí me escribieron algo en el chat, espérame. El C denominador. no puede valer menos 1. Claro, o sea, lo que está queriendo decir es que lo que anula el menos 1 es el denominador. O sea, si yo hago menos 1, al estar aquí pongo menos 1 por C más D, eso es lo que está dando 0, que supuestamente no puede pasar porque yo no puedo dividir por 0. Entonces tenemos ahí dos ecuaciones, una, dos, y me falta lo último, ¿no? Lo último sería, bueno, ya usamos el dato de la raíz, ya usamos el dato de donde no existe, que si no existe es porque está anulado en el denominador, y falta, y f de 1 vale 4. Bueno, ese dato lo podemos usar, lo escribo acá, que supuestamente que la función, cuando x valga 1, de 4, significa que si yo reemplazo donde está la x acá por 1, me queda en el numerador a más b, y en el denominador c más d, y esa división está dando 4. O sea, esas son todas las relaciones que tengo. ¿Está entrando alguien? No. Ah, Gastón. Bueno, esas son todas las relaciones que tengo, que las tengo que de alguna manera vincular como para poder encontrar mi función racional, ¿no? La que necesito. Entonces, lo que uno trataría en este momento es de poner todos los datos en función de una misma variable, si es posible, ¿no? Como para poder reemplazar y que me quede la solución. Entonces, a ver, ¿cómo vamos a hacerlo? ¿Qué se les ocurre a ustedes? ¿O qué hicieron a partir de acá? Si alguno sugiere algo, me dice, si no, intento algo yo. ¿Se están sugiriendo algo en el grupo? Ah, y escribieron... no, eso ya lo que había dicho Andrés. Puede ser que A valga menos 1 y B 3.
¿Cómo sacaste eso? Y ¿De dónde porque tiene salió? porque se tiene que poner en cero. Ah, pero como está esa combinación, podría ser que A valga 2 y B valga menos 6. O sea, hay infinitas combinaciones, ¿no? O sea, sí. Ok. No es que puedo empezar a tantear, porque si este valor, si le doy valor 2 y a este menos 6, da 0 la cuenta. Si a este a le doy 3 y a B menos 9, también se cumple. Entonces es como que hay muchas combinaciones. Tengo que tratar de, a partir de estas tres ecuaciones que tengo, encontrar una única relación, si puedo. Si puedo, ¿no? Si no puedo, bueno, sugeriré todas las que pueda, o alguna por lo menos que satisfaga todo. A ver, vamos así. Por ejemplo, para ir despejando, de acá, B, de la primera, sería como decir menos 3 veces A. Ok, tenemos B relacionado con A, no pasa nada. De esta última, de esta segunda, mejor dicho, no última, yo podría decir que D es igual a C, ¿no? Porque este término están restando, lo puedo pasar sumando al otro lado. Tengo una relación para B, tengo una relación para D. Yo puedo venir acá, a la última relación, y ya puedo empezar a reemplazar esas cosas esas vinculaciones que hice. Puedo decir 4, entonces es igual. Fíjense que acá la B la puedo reemplazar por ¿cuánto dijimos? Esta B. Por menos 3A. Exactamente, por esto. Entonces ahí puedo empezar a reemplazar, sustituir, que se llama. Acá puedo poner donde estaba esa B menos 3A. Esto estaba sobre. Abajo yo tenía que ser igual a D. O sea, acá puedo reemplazar la C o la D. Depende con cuál variable quería lidiar. ¿Con cuál quieren lidiar? ¿Con la C o con la D? O le da lo mismo. Con C. Ok, entonces donde está la D, voy a escribir una C. Eso por esto, ¿no? Vamos a ver acá con la C. O sea, a la D la reemplacé por C. Esto me diría entonces, si la acomodo un poquito, voy a encontrar una nueva relación acá. Bueno, lo sigo para al lado. Espérame que me corro. Borro esto que estaba escribiendo ahí. Y sigo para el costado. Esto me diría entonces que 4, eso es lo que está de este lado, es igual a, ¿cuánto da? A menos 3A, Menos 2A. menos 2A, exacto. Acá abajo tendría el 2C, si sumo C Profe, más C. justo se me trabó cuando lo estaba diciendo. ¿El 4 de dónde salió? ¿Este 4? Sí, A mí me decía, era dato, ¿no? Que si yo la función la reemplazaba en 1, tenía que dar 4 de resultado. está bien, está bien. Yo igual Ese estaba creo. viendo otro ejercicio, quise hacer, no quise hacer este. Ah, Sé como que me dijiste el 3B, confundí. pensé que me hablabas de este. No, sí, sí, pero sé que me confundí de guía. Ah, bueno, ahora de última hablamos del otro, no problema. Bien, entonces acá uno podría decir estos dos se pueden simplificar, o sea, este 2 se puede ir con este 2. Y yo de acá sacaría, por ejemplo, haciendo un pasito más, que entonces, como quiero despejar, por ejemplo, el menos A, que está en el numerador, sería lo mismo que hacer 4 veces C. Donde, entonces, como no quiero que la A quede con signo negativo, si multiplico por menos 1 de ambos lados, sería menos 4 veces C. Ok, entonces lo que uno diría es, bueno, en este momento yo puedo elegir poner todas las variables, la A en función de C, la D ya está en función de C, y podría poner la B también en función de C. ¿Para qué? Para que me queden todas las variables en función de una sola. Entonces, de esta relación que había marcado con rojo también, yo podría decir finalmente que la B es lo mismo que decir menos 3, acá decía por A. Bueno, pero la A es menos 4 veces C. Como que estoy vinculando todas las variables para que queden en función de una sola, que es la C en este caso. ¿Cuánto daría esto? ¿Que la B cuántas veces C es? 12 veces C. 12 veces C. Bien. Ante este dato, ahora que ya tengo todas las variables, la B, la D y la A en función de C, yo podría venir acá a la fórmula original y decir, bueno, ya está, reemplazo todo. Total, ya todo depende de una sola variable. La A, lo dijimos recién, era menos 4, a ver, me corro para que lo vean, pero la A dijimos que era menos 4 veces C, entonces donde está esta A pongo justamente eso, menos 4 veces C, por X quedaría.
La B es 12 veces C, o sea que acá tengo un 12. ¿Sí? La C es la C, o sea, no, nada, quiero que todo solamente aparezca la letra C. Y la D es una BC, o sea que donde está la D hay una C. Eso lo que haría es que yo podría sacar factor común si quisiera C de arriba del numerador. Fíjense, si yo saco factor común C de arriba, me queda menos 4x más 12. Y podría sacar factor común C de abajo. Me quedaría en el denominador x más 1. Yo podría desligarme de la C. Podría decir, bueno, pará. Si simplemente acá puedo poner la misma constante, lo mismo que esto no estuviera. Entonces, finalmente, la función racional que cumple con esta, la irreductible, ¿no? La que no se puede achicar más, es la función que es menos 4x más 12 sobre x más 1. Ahí está. Y esa es la función que cumple con todas las condiciones de... Se anula, la raíz es 3, o sea, si yo reemplazo acá x por 3, la cuenta arriba va a dar 0 y abajo no. No está definida en menos 1, porque si querés definir el menos 1, voy a tener que dividir por 0 y no se puede, por eso no está en el dominio del menos 1. Y si la reemplazo en 1, positivo, da 4 como resultado. ¿Sí? Chicos, ¿entendió eso? Más o Sí, menos. profe, sí. Más o menos. La vamos llevando. Decime cuál era el otro que me No, decías. estaba viendo mal, profe. Yo estaba queriendo hacer la graficación que decía graficar, pero ¿qué era de la guía adicional este? Este es de la guía adicional. Y la otra de la guía que vimos al principio de todo. El otro, el de la guía que vimos al principio de todo, eran dos, era una cuadrática y una lineal, una racional y una lineal, ¿verdad? Era un sistema de ecuaciones, lo que me Sí, está diciendo vos. sí, Ok, sí. para que lo voy a buscar entonces, así. ¿Qué número de ejercicio era? 21B, ese lo hice bien, pero este no lo tengo, no lo encontré en la guía adicional. ¿El que hice recién en el pizarrón? Sí, o vi mal yo. A ver. No sé si estaba de tarea, ¿eh? En realidad, como me dijiste, yo me mandé a hacer directamente ese, pero a ver, vamos a la guía adicional. Esta. Perdón, esta no es la guía adicional, esta es la guía de... Se ve más borrosa, esta guía es más vieja. Esta la escaneé, en cambio la guía adicional tiene ejercicios que tipié en látex. O sea que por eso se va a ver la diferencia en calidad de una imagen con respecto a la otra. Igual esta guía, la vieja, es una guía muy buena, que se usó por mucho tiempo en una de las facultades de la UBA. Y bueno, tiene ejercicios que son bastante interesantes también, obviamente. Por eso la mantuvimos como la primera guía, o la guía vieja, si quieren llamarla, que se está actualizando de a poco. Entonces, fíjense, dice el ejercicio B era, ¿no? Este es el que me decías, ¿no? Que querías resolver el ejercicio B. Se cortó, me parece, ¿no? Ese es de la guía general. Esta es la guía general. Esta es la guía que vimos al Perdón, profe, principio. se me había colgado. Sí, es el B. Ese. Sí. Este era el que estaba de tarea, entonces, Sí. no me acuerdo. A ver, me fijo, más que Sí, todo. sí. Bueno, no le importa si estaba de tarea, no, lo podemos hacer, eso es lo importante. O sea, con lo que vimos se puede hacer. Dice, de la guía general, claro, esta es la que llamamos la guía general, realiza el ejercicio 21B. Y de la guía de ejercicios adicionales, el 3B. Ah, está bien, entonces lo que hicimos está bien. O sea, los dos ejercicios que vienen de tarea son este, que es de la guía de ejercicios adicionales, que es una guía nueva, como digo, que está en construcción, no está terminada. Bueno, y esta fue la guía general, la que está, si entran al Classroom, está, digamos, como la bibliografía básica. Es lo que vimos al principio de año. Bueno, vamos a ese, el 21B. Vamos a comentarlo. No sé hacer la gráfica y todo, pero bueno, por lo menos la resolución analítica vamos a hacerla seguro. Entonces, me quedo, borro 21B. Bueno, ¿qué tengo que hacer entonces para resolver ese sistema de ecuaciones? Están las dos llaves y yo, por ejemplo, ¿qué puedo hacer acá? Bueno, tengo que mantener una de las dos ecuaciones, la tengo que mantener. Generalmente, tal vez uno mantiene la lineal, que la podría escribir en forma más resumida así. Como que el común denominador es 2. ¿Y qué voy a hacer con esto? Si quiero usar sustitución, por ejemplo. Igualamos las ecuaciones.
Claro. O sea, esto lo puedo escribir en lugar de la i acá, ¿no? Me va a quedar entonces menos x más 1 sobre 2. Estamos sustituyendo, que es como lo que dice el método, más 4 sobre x más 3. Bien. La ecuación en realidad que estamos en condiciones de resolver nosotros es la primera. ¿Por qué? Porque tiene una sola variable. Y la única variable que tiene es la x. Entonces, la sigo hacia el lado. Uno acá ya antes de empezar a resolver debería decir que la x tiene valores prohibidos. ¿Cuánto no puede valer la x en este sistema? -3. Claro. Ese valor, si llega a salir, yo tendría que decir, no, ese valor es un valor prohibido. Sacando eso, uno acá puede hacer el producto de los medios y los extremos. O sea, puede multiplicar cruzado, que se dice generalmente una forma de resumirlo. Podría multiplicar menos x más 1 por x más 3. Y del otro lado, este 2 podría pasar multiplicando al 2x más 4. Ok. Acá puedo hacer distributiva, la hago, fíjense que va a quedar menos x cuadrado, menos 3x, bueno, voy escribiendo eso, menos x cuadrado, menos 3x, y como después multiplico todo por 1, queda x más 3. De este lado, puedo hacer la distributiva con el 2, me queda 4x más 8. Bueno, y como sé que va a quedar una cuadrática, porque ya se ve desde acá, que el término cuadrático no se va a ir, podría pasar todo por el mismo lado por usar la resolvente. Entonces hago eso, paso todo por el mismo lado, entonces me quedaría menos x cuadrado, el término cuadrático. El término lineal, entonces yo tendría que juntar menos 3x más una x daría menos 2x. Y como este 4x sé que va a pasar restando, me quedaría, ¿cuánto? 6. Menos 6x, claro. Y lo que es el número, tendría que juntar este 3 de acá con este 8 que va a pasar restando. Y 3 menos 8 es menos 5. Menos 5. Eso. Bien. Entonces, tengo que borrar la 0 para poder usar la fórmula resolvente. Bueno, y antes de usar la fórmula resolvente, inclusive yo diría que se ve, yo digo a ojo, pero digo, se puede usar la fórmula resolvente, obviamente que es una de las partes que vamos a evaluar en esta primera mitad, que una raíz es 1, perdón, menos 1, y la otra raíz sería 5. O menos 5, y menos 5. Estas las estoy sacando a ojo, lo que quiero decir es, se nota, si no usa la resolvente, ¿no? Obviamente. Si no se ve a ojo, porque la idea no es sacarla a ojo, pero 6 más menos raíz cuadrada, b cuadrado es 36, menos 4 por a por c, o sea, sería menos 20, sobre 2 por a, que va a dar sobre menos 2. Si uno usa la resolvente, ahí tendría que, acá me queda 6 más menos 36, menos 20 es 16, y la raíz cuadrada de 16 es 4. De acá, cuando use el camino positivo, voy a tener 6 más 4, 10. 10 dividido menos 2, menos 5. El otro sería cuando use el signo, negativo. 6 menos 4 da 2. 2 dividido menos 2 da menos 1. O sea que esas dos son las raíces. ¿Qué hacía una vez que conseguía las raíces? Porque supuestamente en estos puntos se van a estar intersectando las dos curvas. O sea, dígase, la racional con la recta. Pero no son puntos estos, son nada más coordenadas de x. ¿Qué hacía? Los reemplazo en la ecuación, en una de las ecuaciones para encontrarla así. Claro. Lo reemplazo, por ejemplo, en la otra, que todavía no lo usé. O sea, porque desde que hicimos la sustitución, simplemente usamos la primera ecuación. Uso la segunda, que por algo la dejé ahí, y reemplazo, en primer lugar, cuando x, bueno, lo escribo acá al lado, cuando x vale menos 1. Lo reemplazo en esta ecuación, entonces la cuenta me va a quedar así, menos, este menos es este, menos 1, 1. más 1, sobre 2. Esto da 1. Porque menos 1 es 1, más 1 es 2, dividido 2 da 1. La otra va a ser cuando yo reemplace el menos 5. Recordemos que el único valor prohibido era menos 3. Justamente no fue ninguno de estos dos, por eso lo estoy reemplazando, ¿no? Si me hubiese dado alguno de estos valores el prohibido, yo diría, no, ese valor no lo puedo usar. Pero no pasó. Cuando sea menos 5, la cuenta me va a quedar, bueno, menos 5 más 1 sobre 2. Menos 5 como hace 5.
5 más 1 es 6, y 6 dividido 2 es 3. Finalmente, las soluciones de este sistema de ecuaciones son 2, o sea, se cortan en 2 puntos, que son el xy igual a menos 1, 1, y el otro, el xy, igual menos 5, 3. ¿No? O sea, lo que uno después pedía al ejercicio no es que se corrobore que si los grafico realmente es así. Porque pisa, resolver las ecuaciones del sistema analíticamente es esto, y gráficamente, que lo de gráficamente es para que lo grafiquen y vean que realmente es así. Creo que lo voy a graficar con el GeoGebra, no porque los pueda hacer a mano, sino porque... Profe, yo Dime. cuando reemplacé, o sea, hice la igualación de las dos ecuaciones y no lo hice cruzado, simplemente pasé la parte de abajo del primer término al otro lado, hice la distributiva, o sea, y Sí, me dio con fracciones, pero llego a los mismos resultados. sí, está perfecto. Eso de pasar multiplicando los dos lados es para evitar trabajar con fracciones. Pero si trabajas con fracciones vas a llegar a lo mismo. No es que esté mal. Y después cuando lo grafiqué usé las asíntotas. Sí, de la racional. Sí, está perfecto. ¿Y qué es lo que no te dio? No, esto me dio, se ve que yo agarré otra hoja de otra tarea y eran tenía que resolver los gráficos por rebote. Y me hice No, claro, no. Pero en esta no hay rebote, eso seguro. Porque No, no hay no, no, y ningún... en el otro tampoco. Este sí lo hice de movida y el otro no lo hice porque fui a otra guía, se ve. Está bien. Ok. Bueno, pero digo, esto se podría graficar, no lo hago a mano, simplemente para no demorar con eso, pero a ver, sí lo hago con el GeoGebra para que lo veamos. Probablemente lo hayan hecho ustedes esto, ¿eh? Estoy queriendo decir, pero se puede visualizar de ahí. A ver, que una función es f de x. Hago primero la racional, que era 2x más 4, bueno, eso, 2x más 4, todo eso dividido x más 3. Ok, primera. Ahora comparto la imagen, ¿eh? Y lo otro era y igual, bueno, puedo poner menos x más 1, todo dividido 2. Ok, ahí está. Ahora déjeme que lo dejo de compartir esto y paso a compartir la imagen, la gráfica hecha con el GeoGebra, que es una buena verificación, también va a ser una buena verificación para el trabajo práctico. Últimos esto, últimos esto. Bueno, y acá está. Así quedaría la gráfica si la hicieron a mano, que es la idea, tener una visualización rápida y poder interpretarlo rápido. Entonces, bueno, acá están los puntos de corte que habíamos dicho que eran menos 1 y menos 5. Este es uno, que, no me lo marca. Bueno, pero si le pongo a marcar el punto, que está punto, acá, y marcamos este punto. Y después marcamos, a ver, realmente tengo, no, ese no lo quiero, y ese tampoco. Me corre. Y el otro punto sería, ¿se me fue la recta? Me parece a mí. Sí, me sacó la recta, qué verso. Bueno, un punto, que es este de acá, es el menos 1, 1, que es el que nos dio recién en las respuestas. Lo que pasa es que se me borró la recta. Menos x más 1, creo que era todo sobre 2. De 2. Ahí está. Bueno, y el otro punto que me interesa de corte era este de acá. O sea, el A y el C. El B, ignorémoslo, que porque me lo marcó porque estaba tratando de correr la pantalla. O sea, este no importa. El A y el C son el menos 1, 1, el menos 5, 3. Así que efectivamente, ¿y me borro la recta de vuelta? No, está. Esos son los dos puntos que me interesan marcar. Y son los que nos dieron como solución. Así que está perfecto todo. Chicos, ¿alguna duda con respecto a esto? ¿Se entendió? Obviamente, algo de esto va a haber en el trabajo práctico. Obviamente. De hecho, me falta agregar una función. Pero sacando eso, ya tenemos todas las funciones. Casi. Para el trabajo.
¿Qué me dicen? ¿Alguna pregunta? Tengo dudas con la vida ya, pero no, no sé Decime qué algo voy que a te pueda hacer. solucionar ahora, en la hora que tenemos. No, la verdad que no sé qué voy a hacer con matemática. No capto. Genial, ahí Andrés ya me dice que entendió. Bueno, Ah, sale de dejar la materia, fue. el sistema de ecuaciones siempre da una cuadrática. No, no siempre da una cuadrática, Cristian. Lo que te dé en realidad depende de las funciones que estés, digamos, intersectando. Te podría dar una lineal, te podría dar. Bueno, acá justamente estamos intersectando una lineal y una racional. Y quedó justo una cuadrática ahí. Pero, bueno, ahora vamos a agregar la función exponencial y se podría intersectar una exponencial con una lineal, ponele, y te quedaría una ecuación lineal o te quedaría una ecuación exponencial. O sea, justamente es como que la ecuación depende mucho de las funciones que estés intersectando. Pero bueno, más de eso no va a pasar. Por eso está bueno que tengan las actividades hechas, si las tienen, ¿no? Y que yo las haya podido corregir. Porque ahora, como digo, con el trabajo práctico va a aparecer algo de eso y lo van a poder vincular con algo que ya hayan hecho. Porque la idea es que vamos a tomar algo parecido a lo que estuvimos pidiendo en las tareas, ¿no? Tampoco va a ser un trabajo re largo. Serán 5 ejercicios como mucho digo, puede ser 4. Y bueno, y van a tener una semana para entregarlo. Así que no se desmoralicen por eso, que no pasa nada. Yo solo la hice con asíntotas y tanteé por la ordenada. A ver, eso no me estaba leyendo justo. A ver, me dice que Cristian, yo solo hice con asíntotas y tanteé por la ordenada del origen, pero me salió igual. Bueno, el tema del tanteo, bueno, a veces va a funcionar y a veces no. Ese va a ser el problema. La idea es, Profe, si le te hago lo una piden consulta. con forma analítica, sí. Eh, Estaba buscando en el tablón Sí. y me parece que la clase del 22 de abril no la subió o no. Del 22 me mataste. A ver, para Sí, que me fijo en el. ¿Vos sí, me porque decís yo el estoy, video sí, o la me decís? clase, porque yo estoy reviendo la clase para reforzar un poco más matemática, porque también estoy en el horno A ver. y ya cada tanto hoy de la noche en el trabajo estoy reviendo las clases otra vez, para sacarme las dudas. Ok. Nosotros, a ver, te digo más o menos cómo venimos. Nosotros tenemos clase todos los miércoles. O sea Sí, que tuvimos clase el 20 y el 27. Hoy estamos sí. El 20 y el 27. Vos me estás hablando de abril. Pará, tranqui. Del sí, 22 de abril. A 22 de abril, ver. cada miércoles. Esta sería la clase del 22 de abril. Y acá, ¿qué tenemos? Función cuadrática. A ver. No, esta es la tarea. Pará. Sí. Porque yo traté de subirlas acorde a lo que veníamos viendo. Dos comentarios, función cuadrática, y acá está. Puede ser que no esté, no sé si no la subí porque, a ver, armé después el Classroom, pero a ver, me fijo en YouTube. Acá tiene que estar la respuesta. Puede ser también que no lo haya subido porque no me lo pasaron en el video. No digo que no, pero si lo tengo, lo subo ya. Ah, A ver. bueno, bueno. Está bien. Pero me fijo, para ver que igual, como está todo esto con fecha, se puede buscar. Estamos hablando de abril, mayo. Eh, tengo 22 de abril más o menos. 28. Bueno, tiene que estar por acá. Esto es análisis 2, esto es diferencial, eso no está. Administración, creación. No, creo que no lo tengo, tenés razón. Profe, Ah, profe, creo que los de abril no están en el tablón, ¿eh? Sí, Están en el pero tablón, pero no en el trabajo de clases. Están adelante de todo. pero nosotros los subimos en algún momento esos videos. Puede ser que no lo haya mandado, ¿eh? Pero me puedo fijar después ahora en el mail. A sí, ver, porque bueno, me fijé en el talón y después me fijé en el canal de YouTube que tiene usted y y tiene tampoco. comisión B, comisión A. Bueno, acá nos tenemos de No, fijar, profe, no a ver, está en el mirá. tablón, ¿eh? Acá, si está por fecha, tienen que. Uy, a ver, ¿por qué llegó hasta el 23 de mayo? Tengo que ir a trabajar, espérenme. Bueno, ya les digo, espérenme un segundo. Estamos acá, 17 de mayo. Yo quiero llegar al 23 de abril. Estos son los mails que mandan los chicos. Es una banda. 6 de mayo, 22, 23 de abril. Acá está. Acá empecé a usar un pizarrón. Esto sería la grabación. A ver. Bueno, acá está la grabación de eso. Del 23 de abril.
déjame ver una Sí. segunda, que ya no está, parece. Ya se borró, desapareció. Que, bueno, sí, entonces ya no hay forma de recuperarlo, porque la grabación y la transmisión del chat desapareció. Ah, bueno, O sea bueno, que listo. de última, Eh, no, tampoco las tengo en otra clase, pero ya esa grabación parece que no está. Claro, porque la siguiente clase ya empieza resolviendo ejercicios de función cuadrática. Está bien. No, sí, ni siquiera te puedo decir que la puedo conseguir porque parece que ya no está la grabación. Bueno, Bueno, listo. Entonces me fijo en el material que fíjate de tiraste la de cuadrática, así los apuntes. Dale. Tengo ejercicios de cuadrática, pero no son con ustedes, son con otros chicos que son de economía. Que no sé si les sirve esa clase a ustedes, pero bueno. Ahí tengo un video donde explico el mismo PowerPoint de función cuadrática. Que después, si quieren, se lo Sí. paso. A ver, déjame que lo busco acá. Por ahí lo puedo subir, ahora que. Pero si no lo subí, seguramente es porque el video no lo tuve, o no me llegó. A ver. Bueno, por ejemplo, acá tengo función canónica y factorizada, esta es comisión C. Esta es la próxima semana, la 9. Sí. Esto no sé si está subido. El de cuando vimos la forma canónica y la forma factorizada de la función cuadrática. Y acá tengo cuando expliqué por primera vez la función cuadrática en otro Otra lado, pero función. el mismo apunte. Ah, bueno, Mismo bueno, apunte. listo. Puedo compartir esto ahora y, bueno, ahora cuando cortamos, bueno, ahora si no me olvido, más que todo por eso. Pará, dame un segundo que lo subo ya. Si no, eso estaría en función cuadrática, por acá lo subo en. Editar, añadir, video de YouTube, video. Bueno, este es uno. Otro sería. Otra vez, función cuadrática. Este es el primer video de función cuadrática. ¿Esto qué es? Clase de administración. En una época todavía se daba clases con el pizarrón físico y después renuncié. Bueno, les comparto estos videos, pero fíjense si les sirve, si no les sirve, después los saco para que no molesten. Bueno, profe, eso no va a la consulta, ¿no? Vale. Ahí está. Bien, bueno, dejo eso ahí, lo guardo para que queden. Bueno, entonces saco un par de cosas de estas que tengo acá. Bueno, a partir de ahora los videos me van a llegar a mí, así que no va a haber este problema de si los subo o no. Como los voy a tener, los subo en el momento. El tema es que a veces, como no me llegan los videos, yo si no los subo en el momento, a los 3 días ya me olvidé que tenía que subir. Y a mí me dicen, falta el video del 29 de abril. Ese lo vi recién igual, que es el de función canónica y factorizada. Busquen estos detalles de los videos. Probablemente me llegó después el video y no subí. No sé. Bueno. Déjame que me fijo. Último, así ya me. Si no lo hago ahora, después me olvido. Cuadrática. ¿Cómo lo busqué recién? Función. Función implícita. Bueno, full de 29. Perdón, chicos, con esto. Estamos en el 29, me dijo. El 29, este es Profe, UTM. creo que la clase de 2 yo la grabé, la de cuadrática. Sí, si la tenés, por favor, si la podés compartir por el Classroom, así los chicos la tienen. Bueno, la subo al Drive y se la comparto. Y usted Dale, por favor. la publica en el lugar que quiera. Genial. Bueno, acá comparto la otra, la del 29, que me dicen que no está, y ya la dejo ahí, así ya, que también es de fórmula canónica y forma factorizada. Gracias, Federico. A ver, la subo acá y ya la dejo. Bueno, la estoy subiendo, ¿no?, en la carpeta que es forma canónica y factorizada. Esta. Sí, ya queda ahí. Ahí va. Bueno, igual como digo, a partir de ahora, como voy a tener todos los videos yo, porque les voy a pasar el enlace semana a semana, ya no creo que surja este problema, y ya van a estar subidos todas las clases, ya en la segunda parte. Bueno, vamos a ver lo que nos toca ver hoy, salvo que tengan alguna duda de los temas anteriores. Hoy nos toca ver lo que sería la función exponencial y la función logarítmica. Donde, bueno, vamos a empezar diciéndolo,
No hay mucha teoría de esto, sí es una función que se usa mucho, y obviamente hice una guía adicional, porque como estoy tratando de actualizar las guías, que enseguida les voy a compartir. ¿Qué nos proponemos con esta nueva unidad? Caracterizar la función logarítmica y exponencial. O sea, caracterizar es decir, distinguir cuáles son los elementos que la componen, cómo son las gráficas, cuál es el dominio, de qué depende que se grafique de una forma o de otra, etc. Aprender a calcular y representar sus gráficas, que es eso que estoy diciendo, y después resolver ecuaciones exponenciales y logarítmicas a partir del uso de sus propiedades. Entonces, lo que vamos a ver hoy va a ser la función exponencial. La clase que viene nos vamos a dedicar más a la función logarítmica. Vamos a definir la forma más básica que puede tener una función exponencial. Definición: se denomina función exponencial a una función que tiene un dominio que son todos los reales, o sea, no hay ningún número que yo no pueda reemplazar por la x, a diferencia, por ejemplo, de la racional, que había que sacar elementos del dominio, y su imagen va a vivir en los reales positivos, ¿sí? Tal que, bueno, la función se escribe como f de x igual un número elevado a la x, donde hay que tener cuidado con eso, porque el número que está en la base es un número constante, o sea, es un número fijo, pero tiene que ser positivo y nunca puede ser 1. O sea, es un número real positivo distinto de 1. Por ejemplo, una función racional sería la función f de x igual a, por ejemplo, 5 a la x. Donde, como digo, la base, el numerito que pones abajo, es un número real positivo. O sea, otra función podría ser tranquilamente, no tiene por qué ser entero el número, ¿eh? Podría ser, ponerle 1,41 elevado a la x. Lo importante es que, insisto, yo no puedo poner acá en la base un 1, ni puedo poner un número negativo. Si alguien pone una función que es f de 3x igual a, qué sé yo, menos 2 a la x, eso no es una función exponencial. No es la que vamos a estudiar nosotros. No cumple las características que vamos a dar ahora. Así que eso tengan el cuidado de revisarlo. Bueno, entonces, a, ese numerito que está abajo, se llama la base de la función exponencial. Después, la gráfica de una función exponencial depende íntimamente del valor que pongas en la base, teniendo en cuenta dos conceptos. Si ese número que pones en la base es un número mayor que 1, o sea, dígase 1, 1,4, 2, 100, bueno, si la base es un número más grande que 1, no importa cuál sea, la gráfica de las funciones es de este tipo. Se podría decir es creciente, dicho en forma simple. En cambio, si el valor de A está entre 0 y 1, sin ser 0 y sin ser 1, sino que está ahí al medio, la función es decreciente durante toda su gráfica. Entonces, es como que quería borrar algo acá. La gráfica de la función exponencial está íntimamente ligada al número que pongo en la base. A ver, acá repetimos un par de esas cosas. Para todo x perteneciente a los reales, siempre, no importa el número que pongas en la base, o a lo que lo eleves, siempre da valores positivos. Por lo tanto, la función exponencial, la básica, no presenta raíces. O sea, acá se ve que estas gráficas no cortan al eje x. Bueno, acá repiten lo que acabo de decir. Si la base es positiva, perdón, es mayor que 1, es creciente. Y si la base está entre 0 y 1, es decreciente la función. Corta el eje, la exponencial más básica de todas, corta el eje y en el punto 0, 1, dado que si le vas, no importa el número que tengas, si lo le vas a la 0, eso da 1. O sea, esa es la ordenada de origen que llamamos nosotros. Bueno, para todo A que no sea 0, que estaba prohibido ese valor. Y después tiene asíntotas. O sea, como la función racional tenía asíntotas, la diferencia es que la función racional podía tener asíntotas horizontales, verticales u oblicuas. En cambio, la función esta, que es la exponencial, solamente tiene asíntotas horizontales. Y no posee, por ejemplo, asíntotas verticales ni oblicuas. La función exponencial. ¿Dónde está la asíntota de la función exponencial? Bueno, si tiene la forma básica, esta, por ejemplo, una de las que escribí recién, f de x, una de las que dije recién, por ejemplo, era 5 elevado a la x. Bueno, cualquiera de estas funciones exponenciales, de las más básicas de todas, tiene su asíntota horizontal siempre en 0. O sea que se pega
para valores grandes, al eje X. Y eso y pasa lo mismo con todas las funciones exponenciales básicas. Ahora vamos a ver que después de la síntesis se puede correr o se puede trasladar, pero en la forma básica la síntesis siempre está en 0. Y después de eso, ahora vamos a practicar un poco, se dan cuenta que no es mucha la teoría que uno trabaja con la función exponencial, tiene las propiedades que tiene la función exponencial. Entre las propiedades, que son las propiedades de la potencia, que uno las repite, si vos le vas un número a la 0, eso da 1. No importa el número que le ves. Y recordemos que siempre ese valor de A es un número real positivo, o sea, por ahí lo escribo así. No se puede guardar así. Bueno, de 0 más infinito, puedo darle cualquier valor A menos el 1. Y los negativos tampoco los puedo poner. ¿De dónde está? Después, si le vas un número a un exponente negativo, acá faltó algo. Se invierte la fracción, pero todavía hay que elevarla a la n. Si multiplico dos números de idéntica base, los exponentes se suman. Bueno, como digo, son las mismas propiedades que vimos en la nivelación. Si dividís dos números y tienen la misma base, los exponentes se restan. Si tenés un número elevado a un exponente y eso elevado a otro exponente, los exponentes se multiplican. Si tenés un producto de dos números y están elevados a un mismo exponente, el exponente se distribuye y se multiplican al final. Y por último, cualquier exponente fraccionario puede ser pensado como una raíz. Es lo mismo, sacar la raíz enésima de A que elevar a una fracción, 1 sobre n. 1 porque es el exponente, n porque es el índice. ¿Se acuerdan de estas propiedades que las vimos en la nivelación? No. Bueno, acá aparecen de vuelta, justamente con la idea de que se pueden llegar a usar, no obligatoriamente, se van a usar en las ecuaciones estas propiedades, con más intensidad. Bueno, aunque no parezca, esas diapositivas conforman, digamos, lo que yo quería decir de la función exponencial. Estas ideas de que tienen una forma básica. Ahora vamos a hacer un par de gráficos para verlos en el pizarrón, pero eso es la teoría de la función exponencial, que no es mucha, ¿eh? Me parece que a ti les parece que sí, pero a ver, vamos a hacer un par de gráficas de la función exponencial. Voy a copiar esto, que es un ejercicio que pongo en el PowerPoint como para practicar justamente, y voy al pizarrón. ¿Esto entra, profe, también en el trabajo práctico? Sí. Esto, y sí, no sé si estabas, Agustín, cuando dije recién, que la idea es que la semana que viene ya vamos a dar el trabajo práctico de álgebra, que ya dijimos que álgebra avanzada hasta el tema que dimos ayer, que era cálculo de la inversa usando el determinante. Como se me va a superponer, si yo doy el trabajo, la semana que viene, el trabajo de álgebra y el trabajo de matemática, lo más seguro es que la semana que viene en matemática veamos la función logarítmica. Y la semana que viene hacemos el trabajo práctico de matemática. Así, dicho fácil. La semana que viene hacemos el trabajo de álgebra y la que sigue hacemos el trabajo de matemática. Y no se superpone. Entonces, si hacemos eso, la semana que viene voy a dar logaritmo y va a entrar hasta el logaritmo el trabajo de matemática. Ok. Ahora que comparto el pizarrón, que ahora que me doy cuenta no estoy compartiendo. Bien. Entonces, el ejercicio dice, represente, gráficamente obviamente, las funciones f de x2 a la x, bueno, y después todas las que siguen. Bueno, algo que se puede hacer, yo hace mucho les había mandado un video que se llama técnicas de graficación, enseguida lo voy a usar, pero vamos a hacer un par de gráficos primero para darle la mano a lo que es la gráfica de la función exponencial. A ver, por ejemplo, vamos a hacer los ejes, eje x, eje y. Ese sería un eje. El otro... eje. Esto lo sacamos. Bueno, tenemos eje x, eje y. Bueno, ante todo, esta función, la primera, la f, que la voy a escribir acá, yo lo podría hacer por ahí para empezar, y como es el primero que estamos haciendo a mano, una tabla de valores para esa función. O sea, f de x igual 2 a la x. Como digo, es una de las básicas. ¿Cuánto vale la base de esta función? La base es 2. La base es 2. Totalmente. Como la base es mayor que 1, y por lo que decía el PowerPoint, yo ya sé que la gráfica de esta función
es estrictamente creciente. Así todo, vamos a hacer una tablita de valores, como digo, como es el primer ejemplo, donde le vamos a dar valores a X y vamos a sacar conclusiones para los valores de Y. Pongo un par de valores característicos que son 2, 1, 0, menos 1, menos 2. Entonces, eso quiere decir, ¿qué pasa cuando yo en esta función reemplace la X por 2? Y haga F2. ¿Cuánto da? 4. ¿Qué pasa cuando reemplacen la función en 1? Pongo directamente el resultado así, no. 2. Da 2. ¿Qué pasa cuando la X la reemplace por 0? 1. ¿Qué pasa cuando la reemplace por menos 1? Y me quede 2 elevado a la menos 1. Un medio, profe. Un medio. Es un medio, claro. Ahí estamos usando una de las propiedades que dice, si es un exponente negativo, se invierte la fracción y se eleva el exponente. Y cuando esté a la menos 2, ¿Un cuarto? es un cuarto. Claro, esto diría, das vuelta a la fracción, pero todavía te falta elevarla al cuadrado, porque al darla vuelta nada más desaparece el negativo, y eso, como bien dice, Es un cuarto. es un cuarto. Claro. A la hora de representar esto, ya que estamos dando un par de puntos, bueno, voy a usar cada dos cuadraditos una unidad para que quede más, este es 1, o sea, este es 2, bueno, etcétera, 3, 4. Acá en el eje hay 1, 2, 3, 4, 5, bueno, etcétera. Cada dos cuadraditos pongo una unidad como para que quede un gráfico más armonioso. Ok. Entonces, fíjense, nosotros dijimos, en 2 da 4. O sea, que cuando la X valga 2, la Y vale 4. Y ese punto está por acá. Cuando vale 1, vale 2. O sea que el 1 está por acá. Perdón, en 1 vale 2. Yo puse en 1, 1. Estamos poniendo mal. En 1 vale 2. Acá. Cuando vale 0, vale 1. O sea, el 0 está acá. Y el 1 está acá, de las imágenes. Cuando vale menos 1, habíamos dicho, estamos acá, ¿no? Cuando vale 1, menos 1 vale un medio. O sea que vengo acá y digo, bueno, el menos 1 en las X es este. El 1 medio en las Y es de la unidad. Tengo que partirlo a la mitad. O sea que el punto está por acá. Y después, finalmente, cuando dio menos 2, dio un cuarto. Si uno no quiere representarle un cuarto y le gusta más en forma decimal, decir un cuarto es como decir 0,25. Que sale de dividir 1 dividido 4. Entonces, el menos 2 da 0,25, que sería la mitad de esta mitad. O sea, estaría pasando por el punto por acá. Y eso digo porque este es el menos 2. Bien, si yo me pongo a unir esos puntos de la gráfica, resulta que la gráfica tiene una pinta así. Bueno, y a partir de eso sube. Ese crecimiento que se llama exponencial, ¿no? Que tiene un crecimiento muy rápido, aumenta sin parar y sin detenerse. Por eso se suele decir que el COVID tiene un crecimiento exponencial en la cantidad de infectados que hay por día. Porque siempre aumenta, pero no es que aumenta como una recta, sino que aumenta siguiendo, digamos, un comportamiento parecido a esta curva. Esta función, que es la función exponencial, lo que decía la teoría, que estamos viendo recién en el PowerPoint, es que tiene una asíntota horizontal, o sea, se suele pegar al eje, esto sigue para este lado sin detenerse, pero, por ejemplo, nunca llega a tocar el 0. O sea, se busca parecer a la recta horizontal, pero nunca, esta es una de las funciones que no corta su asíntota. La racional sí lo podía hacer, pero la exponencial es una función que se va a pegar al 0, pero nunca va a llegar a tocarlo. Eso quiere decir que yo acá en los datos, en la tabla, por ejemplo, podría preguntarme cuánto da la función en menos 100. Por ahí es mucho, pongamos otro valor. Porque ahora que me di cuenta que si quiero calcular con la calculadora, por ahí no me va a dar el resultado. Porque no tiene tantos decimales la calculadora, por eso, ¿no? Pongamos, por ejemplo, en menos 5. En menos 5 yo tendría, como la función era 2 a la x, yo tendría que acá elevar 2 a la menos 5. 2 a la menos 5 es como decir 1 dividido 2 a la quinta. O sea, es 1 dividido 32. Y hacer 1 dividido 32 es un número que es muy chiquito y muy pegado a 0. Sería el 0,03125. O sea que cada vez que lo empiezo a elevar a exponentes más negativos, acá propongo el menos 100, pero bueno, obviamente es algo que, como digo en la calculadora, te va a tirar, te va a decir no lo puedo hacer, me estás explotando. Si yo elevaría el 2 a la menos 100,
es como decir que tengo que hacer 1 dividido 2 a la 100. Y 2 a la 100, a ver si mi calculadora lo llega a hacer, es, bueno, un número enorme, ya de por sí. Es como decir 1 dividido, bueno, acá me dice 1,26 más o menos por 10 a la 30. ¿Qué significa? Que yo esta coma la tendría que correr 30 lugares para atrás. Eso pasa al millón, pasa al billón, pasa al trillón, ¿no? Es como que, y eso da un número que va a ser 0,00 muchos ceros. Por eso, lo que se dice es, siempre se va acercando al cero, en lo que es el cálculo, pero nunca lo llega a tocar. ¿Sí? ¿Se entendió más o menos esto que acabo de decir, chicos? De cómo se comporta la función exponencial. Y si pueden corroborar estas cosas de que, como la base es mayor que 1, es creciente. Esto lo podemos decir. Esta función se dice estrictamente creciente. ¿Qué significa que es estrictamente creciente? Que si yo tengo que marcar el intervalo de crecimiento, está creciendo para todos sus valores. ¿Cuál es el dominio de esta función? Menos el 0, todo lo sí. Pero el 0 no lo pudimos reemplazar por las x, el 0. Todos los reales. Todos los reales. Sí. O sea, Ese no hay valor valor que yo no pueda poner en el exponente. O sea, el valor que se me ocurra yo se lo puedo dar al exponente. Por eso el dominio son todos los reales. ¿Y cuál es el intervalo de crecimiento? de 0 a más infinito. O sea, nada más empieza a crecer a partir de acá. Acuérdense que los intervalos de crecimiento y de crecimiento los armo como valores del dominio. Yo tengo que decir para qué valores de x está aumentando la función. ¿Para qué valores de x está aumentando la función? Menos infinito más infinito. O sea, todos los reales. Otra vez. Todo. Claro, porque decir de menos infinito a más infinito es como decir son todos los números. Para todos los números la función está creciendo. Entonces, ¿cuál sería el intervalo de decrecimiento? Lo mismo. No, nunca decrece, siempre sube, si se dan cuenta. Ah, esta no, esta sí no me crees. O sea, esta tendría como intervalo de crecimiento el conjunto vacío. Es como decir, nunca decrece. Y si yo hablara de las imágenes, que ahí es algo que dijeron recién, pero lo habían expresado mal, De 0 a más infinito. eso sí es de 0, sin tomarlo, a más infinito. Bueno, y finalmente la asíntota solamente tiene asíntota horizontal, que es de ecuación y igual 0. O sea, se pega al 0. En verdad, se pega al 0, y esto pasa cuando los x tienden a menos infinito. O sea, cuando yo me voy a los negativos muy grandes, la función se tiende a pegar al eje x. Bueno, ceros, por ejemplo, el conjunto de ceros que no le estamos diciendo, no tiene. El conjunto de ceros es vacío. O sea, estas funciones básicas no cortan el eje x. Por ejemplo, cosas que hayamos dicho, ¿no?, de las funciones. Conjunto de positividad. ¿Para qué valores la función es positiva? En sus imágenes, ¿no? Acá uno dice siempre valores de x. ¿Para qué valores de x la función está devolviendo imágenes positivas? Todos los reales. Todos los reales, ¿sí? Todos los reales, sí. Porque siempre está por encima del eje x. O sea, todos los reales. ¿Y para qué valores está devolviendo resultados negativos? Vacío. Sí, nunca pasa. O sea, no importa, eso quiere decir, no importa lo que le des el 2, porque vos lo que elegís es el exponente acá. No importa lo que le dejás elevarlo. Nunca te va a dar esta cuenta un resultado negativo. ¿Sí? Profe, Bueno. ahí la asíntota horizontal, ¿cómo la sacó? En verdad, hay una definición de asíntota horizontal, que usa límite, que es un tema que no vimos. Acá, el asíntota horizontal en realidad la estamos sacando a ojo, y por lo que serían los cálculos de tabla, pero va a ser cierto que todas las funciones que son así, básicas, van a tener su asíntota horizontal en 0, directamente, como regla. Ajá. Después vamos a dar una forma de calcular la asíntota horizontal para cualquier función. Pero en este momento es como que estamos usando reglas que cumplen todas las funciones en general. Okay. Y ese X que está al lado de X, que tiene una flecha hacia... Esto. Ahí en la asíntota horizontal, sí, ¿qué es eso? Esto es algo una anotación que aparece de límite, que esta flechita quiere decir tiende. Listo.
Que como digo, ahora le estoy poniendo acá porque en realidad esto de que esto es la cinta horizontal surge de una definición de límite. Y bueno, hasta que estoy escribiendo algo que vamos a usar después, no le dé mucha bola a esto todavía porque como digo, todavía no vimos ese tema y simplemente lo estoy adelantando un poquito porque yo sé que para darlo bien el tema en realidad habría que ver límite. Que lo vamos a ¿Que dar después. tiende a menos infinito? ¿Qué dice ahí? Sí, esto quiere decir, x tiende a menos infinito. O sea, eso quiere decir que cada vez a x le estoy dando, si le empiezo a dar valores más chicos, menos 100, menos 200, menos 1000, menos 3000. La función, cuando yo reemplace esos valores en la cuenta, van a tender a dar 0 o aproximarse al valor 0 en los resultados. Okay. Bueno, pero después lo decimos, no hay problema. Eso lo omitimos, simplemente lo puse porque sé que se usa y que es la forma correcta de verlo, de terminar de ver bien el tema. Bueno, como dijimos, esta es la función que graficamos usando tabla de valores. A partir de eso, uno podría también, por ejemplo, graficar la función otra, que sería g de x, como aparece ahí. Esperen que voy a usar el negro. G de x igual 1/2 a la x. En este caso, vamos a usar tabla de valores también porque es otra de las básicas y después vamos a usar técnicas de graficación para discutirlo un poquito. Porque estas dos formas, tanto esta como la anterior, no quería tachar, voy a subir, son formas básicas de las exponenciales. ¿Por qué? Porque puedo hacer de cuenta que hay un número elevado a la x. ¿Cuál es la base acá en este caso? Eso que llama a, la fórmula general. Un medio. Un medio. Que es un valor más chico que 1. Entonces, uno viendo eso, ¿qué podría decir de esta función? ¿Es creciente o decreciente? Decreciente. Es decreciente. Eso lo decía en el Power, que si tengo un número que está entre 0 y 1, perdón, este valor está entre 0 y 1, la función es estrictamente decreciente. O sea que sin haberla graficado yo tendría que saber que la función va a decrecer para todos los valores del dominio. O sea que el dominio son todos los reales. A ver, vamos a hacer un poquito la gráfica. Por ahí podría copiar esta. Bueno, trato de copiar eso, a ver si me evito tener que graficarla. Los ejes. Más o menos por ahí. Me copié los ejes, genial. Bueno, si no lo puedo graficar ahí mismo con otro color. A ver, vamos a hacer un par de valores acá, fíjense. Voy a hacerlo con verde para que cuando lo escriban en el gráfico se vea de otro color y se distinga. Puedo usar los mismos valores. 2, 1, 0, menos 1, menos 2. ¿Qué pasa con esta función, por ejemplo, cuando la reemplazo en 2? ¿Cuánto da? Un cuarto. Un cuarto. ¿Qué pasa cuando la reemplazo en 1? La x. Va a quedar un medio. Va a quedar un medio. Cuando la reemplazo en 0, Queda 1. cuando la reemplazo en menos 1, 2. ¿cuánto? 2. 2, ¿sí? Porque el negativo hace que se da vuelta la fracción. Y cuando la reemplazo en menos 2, escribo acá la cuenta porque el segundo no está viendo. Claro. Cuando lo reemplazo en menos 2, esto es como decir, el exponente negativo hace que la fracción se dé vuelta. Me queda 2 sobre 1. Pero todavía hay que elevarla al cuadrado, porque al dar la vuelta nada más hago desaparecer el negativo. Y 2 al cuadrado es 4. Quiere decir que la gráfica de esta función, de g, que hicimos la tabla de valores, sería, fíjense, en 2 da un cuarto. O sea, en 2 da un cuarto. Un cuarto dijimos que era 0,25. Está por acá. En 1 da un medio. Está por acá. En 0 da 1. O sea, pasa por este mismo punto. A ver, les muestro por si no se acuerdan. El menos 1 daba 2. El menos 1 daba 2. Y el menos 2 da 4. O sea que el menos 1 da 2. Y el menos 2 da 4. O sea que la gráfica de G sería esta de acá. Esta es la gráfica de G. Y la violeta era la gráfica de F. ¿Qué me pueden decir de F y de G? Que son iguales, pero al revés. Claro. Una es el espejo de la otra. ¿Por qué una es el espejo de la otra? Porque eso es algo que estaba en ese video que se llama técnicas de graficación. O sea,
La única diferencia, esta función se podría escribir de la forma 2 elevado a la menos x. ¿Por qué? Porque ya dijimos que el exponente negativo hacía que se dé vuelta la fracción y que todavía tenga que elevar el exponente que quedaba. Entonces, la única diferencia es que acá le cambiamos el signo a la variable independiente, a la x. Acá la x aparecía positiva, acá la x aparece negativa, y eso lo que tiene el efecto es de reflejar, de usar como si fuera el eje y un espejo, donde si una curva se portaba de una manera, la que tenga el signo negativo va a ser el espejo de esa función. El espejo con respecto al eje y. O sea, en el video aparecía reflexión con respecto al eje y. O sea que yo podría haber graficado esta función sin necesidad de haber hecho la tabla. ¿Por qué? Porque ya tenía el conocimiento de la original. De la misma manera, uno podría decir, bueno, ¿qué pasaría ahora? Vamos a hacer una más sencilla todavía, antes que esta. Si ahora yo tuviera otra función, f, g, h, bueno, vamos a poner r, que no aparece en la lista, que fuera 2 a la x más 1. ¿Qué efecto tendría sumarle 1 a la función que yo había a la violeta? Porque es muy parecida a esta fórmula a la de la que aparece acá. ¿Te correría todo un lugar a la derecha? A la derecha no, A la izquierda, perdón. tampoco a la izquierda. Arriba. Para Arriba, en arriba. el positivo ordenada. Claro, porque vos le estás sumando 1 a los valores de la función. ¿Qué quiere decir eso? Que ahora, donde, por ejemplo, esta función estaba dando 2, en 2, si en 2 daba 4, ahora esta va a dar, en 2 va a dar 5. Ese 1, a ver, lo hago con otro color, elijo un celeste para que se distinga, saldría de todos los puntos subirlos un lugar. O sea, la violeta cortaba el eje Y en 1, esta lo va a hacer en 2. En 1, la violeta, que era, yo digo la violeta tiene la fórmula 2 a la x. Esta, que es 2 a la x más 1, sube todos los puntos un lugar. Si esta estaba en 2, esta va a estar en 3. Si esta estaba, cuando valía 2 daba 4, esta va a dar 5. En menos 1, esta valía un medio, la otra va a valer 1. Esta valía 0,25, la otra va a valer 0,5. Y va a ser una gráfica que es paralela, o sea, paralela en el sentido de que mantiene siempre la misma distancia, y está un lugar corrida para arriba. ¿Y la asíntota también se eleva, profe? La asíntota también se eleva. Eso quiere decir que, a ver, para que me corro, que ahora que lo pienso, no corrí todo un lugar, estuve equivocado en eso. La asíntota, esta función la tendría que tener en 1, no en 0, en 0. Entonces, vamos a dar vuelta. Este valor daba 0,5, ahora está en 1,5. Este valor estaba en 0,25, ahora está en 1,25. Y la función tiene la asíntota horizontal, en lo que sería 1 ahora. O sea, esta es la recta a la que se pega. Que no sé cómo quiero marcarla. Bueno, la marco con rosador. Y más chiquito. Chiquito todavía. ¿Sí no se ve? ¿Está bien? Sí. Esta es la recta a la que se pega la función. Es como que todo se elevó, cambió en una posición. Bueno, acá me faltó la curva acá. Y se pega a esa asíntota horizontal. Ese es el efecto que tiene, no a estas funciones, a todas, por eso es como que habíamos dado ese video de técnica de graficación, sumarle 1 a la función. Eso hubiese sido distinto que lo otro que me marcaban. A ver, no quiero usar ninguno de los nombres que están acá. S está, o sea, R, vamos a otro nombre, U. Si yo tuviera una función ahora que se llamaría U de X igual a 2 a la X menos 1, ese menos 1, dense cuenta que lo estoy restando en el exponente, el efecto que tendría ese menos 1, ¿cuál sería? Lo mueve a la derecha. Mueve a la derecha la función. ¿Cuántas posiciones? 1. 1. O sea, y siempre nosotros estamos usando como la función base la violeta. Quiere decir que si yo hiciera eso, movería un lugar hacia la derecha, o sea, este punto estaba, por ejemplo, en 1, 2.
Bueno, ahora ese punto 1, 2 lo hago con otro color. A ver, déjame elegir uno que se note. Bueno, fucsia, por ejemplo. O, ¿qué más tengo? Bueno, naranja. Se correría acá. Estarían 2. Este punto, que en 2 daba 4, ahora lo da en 3. Bueno, todos los puntos se corren un lugar hacia la derecha. Este punto está acá. Este punto que estaba acá, ahora está acá. Este punto que estaba acá, ahora está acá. La asíntota sigue siendo lo mismo, pero esta vez la función está en todos los lugares corrido, un lugar corrido hacia la derecha. Esta, la naranja, sería la función 2x menos 1. Porque acá lo que hicimos fue restarle 1 a la x, a la variable independiente. Por eso se desplaza hacia los costados. En el otro caso, en el del celeste, lo que hicimos fue sumarle 1, no a la x, sino a toda la función. Entonces, el efecto que provoca hacer una cosa o la otra es distinto. A ver, vamos a hacerlo en el GeoGebra para que se vea todavía con más énfasis esto que estamos queriendo marcar. Este hecho de que las técnicas de graficación, que era lo que, como digo, dimos en un video para ver, no sé si cuando que vimos qué función, ahora lo busco, qué cosa, sé que está compartido, tiene un efecto en la gráfica. Entonces, fíjense acá. Si yo grafico, por ejemplo, esta función, f de x igual 2 elevado a la x. Esa es la gráfica que recién, la voy a hacer con violeta para que se parezca a lo que hice recién, nada más. Bueno, esa es la gráfica base. Entonces, uno lo que analiza es cuáles son los efectos que tienen hacerle cosas a la función esta. O sea, con base en esta función, por ejemplo, si agrego otra función que se llama g de x, que ahora, por ejemplo, lo que dijimos recién, a 2 a la x, le sumo una posición, le sumo 1, eso mueve toda la curva un lugar hacia arriba. Todos los puntos. Ahora lo que pasa, fíjense, no se llega a notar bien, pero acá, el punto que estaba en 1, ahora está en 2. Para cualquier valor de x, por ejemplo, en 2, esta función daba, esperen que me muevo, esta función en 2, la violeta, daba 4. La azul, en 2, en cambio, va a dar 5. Bueno, todos los puntos se movieron un lugar hacia arriba. Entonces, estas curvas nunca se van a cortar, siempre van a estar separadas por, digamos, una posición de distancia, un lugar de distancia. No se llega a ver en la gráfica esa distancia, pero digo, está. O sea, si yo me acerco todo lo que pueda, dos puntos que estén sobre la misma línea están separados por un lugar de distancia. Todo momento. Como digo, no se llega a ver porque pareciera que las gráficas se están acercando, pero no lo están haciendo en realidad. Siguen manteniendo una posición de distancia. Pasa que después la escala es como que se empieza la empieza a deformar, pareciera. Acá también, estos puntos, por ejemplo en -8, están a un lugar de distancia. Acá parecen más separados, pero se dan cuenta que acá hay la misma distancia que acá. Un lugar de distancia. Ok. Es un efecto visual eso de que parece que se acercan. No lo hacen. Bien. En cambio, f, g, h, si nosotros a la función le restamos 1 en el exponente, esto, x menos 1, el efecto que tiene es mover la función un lugar hacia la derecha. O sea, todos los puntos, esto es lo que pasaba esto, este punto originalmente estaba en el 0, 1. Bueno, ahora al moverse un lugar hacia la derecha, ese punto se trasladó acá, al 1, 1. Porque eso es lo que hace restarle 1 a la variable independiente. Yo les pregunto, ¿qué pasaría si yo la función, a la original, le pongo un signo negativo adelante? Hago menos y escribo la función 2 a la x. ¿Qué provocaría eso? Ojo, ese menos está delante de la función. A ver. ¿Tienen algo en el chat? Cambiaría la dirección. ¿Qué significa cambiar la dirección? Sería como cóncavo hacia abajo, algo así. Es como que se refleja con respecto al eje X. O sea, lo que pasa es que ese menos hace que esta función violeta, así como está, ahora lo que funciona como un espejo es el eje X. Fíjense. Este punto estaba en 0,1, ahora está
el de la nueva, la que tiene el menos adelante, en 0 menos 1. ¿Por qué? Porque yo puse un signo negativo delante de toda la función. Entonces lo que antes daba 1, ahora da menos 1. Donde antes daba 2, ahora da menos 2. Entonces eso tiene el efecto de usar, bueno, borremos las otras para que no se confundan. El eje X funciona como un espejo. ¿Por qué? Porque puso un signo menos delante de toda la función. En cambio, eso es distinto a haber puesto un menos delante solamente de la X. Uno diferencia entre estas dos cosas. Cuando afecta los valores de la función y cuando afecta los valores de la variable independiente. Si uno pone un signo menos delante de la X y no delante de toda la función, el que actúa como un espejo es el eje Y. Uno se llama reflexión, reflejo, con respecto al eje Y, si va a afectar la variable independiente. El otro se llama reflejo con respecto al eje X. Si afectás los valores de la función, si cambias toda la función, o le haces algo a toda la función. ¿Sí? Pero uno es como que puede predecir cuál es el efecto que tiene hacerle algo a la función. Por ejemplo, en un último caso, ¿no? Si vos tenés f, g, h y j, una función k, y lo que haces es multiplicar por 3 la función que era 2 elevado a la x, 2 por 2 a la x. Eso lo que hace es un alargamiento que se llama vertical. O sea, lo que quiero decir es, esta función, la original, en 0 valía 1, la violeta. Que es yo uso como base eso. En cambio, la otra va a valer ese número multiplicado por 3. O sea, en 0 va a valer 3. Esta función, por ejemplo, en 1 daba 2. La otra, en 1, va a valer lo que sale de multiplicar 3 por 2. O sea, va a valer 6. Por eso va a estar acá. O sea, vale, de lo que valía la violeta, la gris, que es la última que agregué, va a valer 3 veces lo que valía la violeta. Que es justamente lo que dice acá. Multipliqué la función anterior por 3. Entonces el efecto que tiene es como que se alargara más rápido. Es como que para los mismos valores de x está más pegada al eje. ¿Entienden? Entonces, esas funciones también son paralelas. Nunca se cortan. Siempre mantienen, digamos, la relación. Lo que pasa es que no es la misma la distancia que hay entre una y la otra. O sea, va cambiando. Aunque parecía, acá gráficamente, si vos lo ves, decís, siempre están alejadas con la misma distancia. Y no, no es cierto. No están siempre alejadas con la misma distancia. De hecho, en la parte... O sea, acá tienen 3 lugares de distancia. Perdón, acá tienen 2 lugares de distancia. Cuando da 1 a cuando da 3. Ya en 1, acá no hay 2 lugares de distancia. Porque acá vale 2 y acá vale 6. Hay 4. Bueno, lo mismo, a medida que te vas alejando, esa distancia se va haciendo más grande. Aunque gráficamente no sé si se llega a ver visualmente eso. Uno podría decir, ¿siempre está a la misma distancia? No, no es cierto. Es un efecto visual, nada más. ¿Más o menos se entendió estas cosas que estoy diciendo? Sí, profe, se entiende. Ok. Porque, a ver, les paso a compartir un poquito las cosas que van a quedar, digamos así, como ejercitación. Una primera ejercitación de nuestra genial guía de ejercicios adicionales, no la general, la que llamamos la del principio, es, a partir del gráfico de la función f, esta, realicen los gráficos de las funciones solicitadas. O sea, de qué pasa cuando yo esa misma función le sumo 3 en el exponente, qué pasa si le sumo no 3 en el exponente, sino 3 afuera, qué pasa si le resto 1 en el exponente. La idea no es hacer un gráfico a escala, es hacer un gráfico y más que todo describir qué efecto tiene haber cambiado en un poquito la fórmula. Fíjense que acá también aparece otra función que es e a la x. La idea sería graficar esta, la base, y ver cómo se ve afectado cuando le pones un signo menos adelante, cuando lo multiplicás por menos 2 y le sumás 1 en el exponente, bueno, etc. Esos son, en todos los casos se piden que anoten las conclusiones, cuál fue el efecto que produzco, que grafiquen e indiquen el dominio, la imagen, y si posee asíntota, y dónde está la asíntota, ¿no? ¿Cuál es su ecuación? Bueno, o sea, ese es un primer ejemplo. Vamos a hacer uno de estos, ya que estamos acá. Esperen que oculto esto. Por ejemplo, fíjense esto. Me gustaría agrandarlo. Bueno, ahí se agrandó un poquito. Dice la consigna de este.
Relacionen cada función exponencial con su gráfica y justifiquen por qué eligieron que la gráfica de eso es lo que dicen que da. A ver, por ahí copio esto en el pizarrón, que acá no puedo escribir, ese es el problema que tiene el PDF. Vamos a copiar ahí. Vamos a ir al pizarrón. Por acá más o menos. Una vez que se haga más amigo de estas técnicas de graficación, esta función se va a poder analizar mucho más rápido y nos va a servir un montón para cuando vemos la trigonométrica. Que eso vamos a hacer después del trabajo práctico. A ver. Y antes de ver límite, que las trigonométricas se usan mucho en límite. Igual, creo que límite lo vamos a empezar a ver después de las vacaciones, pero comento esto para que vayan sabiendo que es importante tener la práctica en eso. Ok, por ejemplo, tenemos esto. Yo quiero relacionar la función exponencial con la gráfica. Fíjense esta. Esta es 5 a la x. ¿Cómo es esta función? ¿Creciente o decreciente? Creciente. Perfecto. O sea que uno ya puede ir descartando cosas. O sea, la gráfica de esa función, si está acá, tiene que ser o la primera función, no puede ser la segunda, no puede ser la tercera, porque esta función decrece, esta también decrece, esta podría ser la cuarta, podría ser la quinta, perdón, ahí la taché, no, tiene un círculo, podría ser esta, esta, esta o esta. Alguna de esas 4 por ahora. Están descartadas estas 2 que puse la X. ¿Por qué? Porque esas decrecen. Bien, lo que sigue decir es, esta tiene asíntoto horizontal, perdón, esta tiene asíntoto horizontal. ¿De ecuación cuánto? Igual 0, ¿no? Exacto. Porque es una exponencial básica. Entonces ahora se descarta que pueda ser esta, porque esta tiene un asíntoto horizontal en 3. O sea, esta no puede ser. Podría ser esta, pero tampoco podría ser esta. Porque esta tiene un asíntoto horizontal en -2. Pues se pega al -2. Ok, entonces dicho eso, me tengo que ser la primera o la quinta. Después, en 0, ¿cuál es la ordenada al origen de esta? 1. 1. Bueno, esta en 0 vale 1, o sea que esta no la puedo descartar. Y la otra, en 0, no, da casi 0. O sea que esta no puede ser. Conclusión, por lo que me está diciendo la gráfica de la función A, o sea, la que es f de x igual a 5 a la x, es esta. Esta es 5 a la x. ¿Por qué ahí la ordenada del origen es 1, profe? Porque si la x vale 0, ¿qué pasa si yo le doy 5 a la 0? Ah, bien, bien. Ok. Por eso decimos que es esta, ¿no? Que pasa justamente por ese puntito. Bien, entonces ya tenemos la de la primera. Hablemos de los cambios, ¿no? Porque ahora, ya que sabemos la gráfica de la primera, ¿qué efecto tendría haberle puesto un signo negativo adelante de esta función? El espejo es la 3. Es la... La tercera mirando horizontalmente. Ok, ¿esta? Sí, sí es esa. No, no es esa, ¿No? Ismael. ¿No? No, porque es un espejo, es cierto, pero ese espejo es con respecto al eje Y o con respecto al eje X. Perdón, no, claro, me confundí. Sería, La segunda sería entonces. claro, esta sería la segunda, esta de acá. Segunda, sí. La segunda, sí. Después, fíjense esto. Esta, bueno, hagámoslo con otro color para que se distinga. Tiene un menos, pero tiene un menos en el exponente. ¿Cuál? Quise hacerlo de verde y no sé por qué me lo marcó nomás. Entonces sí, ese sí es el espejo. Este sí es el espejo con respecto al eje Y. O sea, esta Sí, es sí. esta. Perdón, ¿es esa? Sí, es esa. Justamente es la misma función, pero que se reflejó con respecto al eje Y. ¿El trabajo va a ser así, unir con flechas? ¿Cómo? No, en verdad lo podemos escribir. No. El trabajo creo que va a ser un poquito más. Para pensar un poquito más. No, ¿por qué? Pero Porque digo, así con flecha estaba bien. bueno, pero lo que estoy diciendo acá son conclusiones rápidas que uno puede sacar como para hacer el gráfico de la función. A ver, les digo esta para hacer un último de esto y vamos a las ecuaciones, que es la otra parte que me interesa practicar hoy. Fíjense, esta función de acá es parecida a la original, pero ¿qué diferencia tiene? Por ejemplo, esta.
¿Qué efecto provocaba que yo le sume uno en el exponente? Lo corría para un costado, ¿Para qué costado? ¿Derecha o izquierda? para la A izquierda. la izquierda. Se corre a la izquierda. O sea, esta es la función original. Corría un lugar hacia la izquierda, porque le sumé uno en el exponente, y este -4 ¿qué hacía? Lo bajaba Lo bajaba a ¿cuántos lugares? 4 lugares. 4 lugares. O sea que tiene que ser esta. Esta es la función que, si originalmente estaba, un punto de la original era que pasaba por el 0, 1. Si me corro uno hacia la izquierda, y, no puede ser ese, esperen que, ahora que lo veo, no se corrió 4 lugares hacia abajo ese. No, está mal. No es ninguna perdón, queríamos ver acá, no es ninguna de esas. Para mí que entonces esa fórmula está mal, la escribí mal, sin querer. Debe ser esta misma, yo que seguramente, o grafiqué mal cuando lo metí en el GeoGebra. Yo quería que se corra uno hacia la izquierda y dos hacia abajo. O sea que este 4 debe ser en realidad un -2. Digo, para que quede la gráfica que está ahí. O sea, omitamos ese 4. O hice mal la gráfica, o hice mal el dibujo cuando lo metí en el GeoGebra. Este que sea 5x, 5 elevado a la x más 1 menos 2. Y ese va a ser la gráfica de este. Porque justamente lo que decía es que este punto se movió uno hacia la izquierda y dos hacia abajo. Y lo mismo pasaría con todos los puntos con respecto a la función original, que es esta. Bueno, nada. Esto está para practicar en la guía. Ahora enseguida vamos a decir, un ejercicio que va a quedar para practicar de la gráfica va a ser el 1, no el 2, porque el 2 lo estamos haciendo ahora. Pero a ver, vamos a ver algo más. Otro ejercicio de la gráfica que me interesa hacer, dejar de, ¿no? Estos eran problemas de función exponencial, porque quería ver si hacía el del COVID y le mostraba cuál es un modelo que se puede deducir, pero bueno, hoy lo hacemos la clase que viene. Otro ejercicio que me interesa son esta parte de las ecuaciones. A ver, vamos a copiar, no vamos a hacer todas, vamos a hacer un par, donde ahí uno lo que tiene que usar son justamente las propiedades de la potencia. Vamos acá. Vamos al pizarrón. Ahí comparto el pizarrón. Ok. Por ejemplo, estas son ecuaciones exponenciales. Contemos esto. Fíjense, la primera ecuación, por ejemplo. A mí me dice, me la hago con violeta. Vamos a acercarla. A es igual a... Voy a escribir más arriba. A mí me interesa saber cuándo A es igual a 3 elevado a la 2x menos 1 igual a 1. Bueno, hay una forma, si yo hubiese visto la función logarítmica, que todavía no la expliqué, yo trataría de usar logaritmo de ambos lados. Como no la vimos todavía, vamos a usar una forma mucho más casera de resolver estas ecuaciones. Y la clase que viene lo vamos a decir mejor. La idea sería esta. Yo quiero ver a cuánto tengo que elevar el 3 para que cuando reemplace acá la x y haga esta cuenta me dé 1. Tiene que ser. ¿Cómo? Sería que anula al exponente. Claro, exactamente. Un medio. Porque uno hace estas relaciones, que es lo que me está diciendo él. Si yo quiero que dé 1, decir 1 es como decir 3 elevado a qué exponente. A la 1. No, a la 1 no. Pero, ¿cómo? No entendí la pregunta. A la Yo 0. digo, claro, 1 sale de elevar 3 a la cuánto? A la 0. A la 0. Sí. Bien. Entonces, uno lo que diría acá es, si yo de un lado tengo 3 elevado a la 2x menos 1, y del otro lado tengo el 1, que es como decir 3 elevado a la 0, la única forma que esta igualdad se cumpla, es lo que está diciendo Agustín ahí, es que, ¿cuánto tiene que valer 2 a la x menos 1? Cero. Para que dé 1, ¿no? O sea, yo quiero decir, como acá las bases son iguales, o sea, como es igual el numerito que está abajo, este es un 3, y este es un 3, si yo quiero que la igualdad valga, tienen que igualarse los exponentes. Estas dos cosas tienen que ser iguales. Por eso decimos que yo quiero que 2
2x a la menos 1 de 0. Es medio casero eso que estoy diciendo, es medio... Hay una mejor forma de justificarlo, pero esa es la idea. Si hay que igualar a 0 ese exponente y Claro, hacer una ecuación pequeña. hay que resolver esa pequeña ecuación. Si Sí. termino de despejar acá, ¿cuánto tiene que valer la x entonces? Un medio. Un medio. Un medio. Entonces ahí, como dicen los chicos, la solución para este caso es un medio. A ver, me están preguntando algo. Hola Iván, ya pasé. Ah, gracias Pedro, genial. Ya se pasó lista, chicos, sepan, ¿no? Bueno, vamos al ejercicio, al otro, al B. O sea, en este momento, con lo que vimos de función exponencial, la forma de resolver estas ecuaciones no van a salir todas, sépanlo, hay algunas donde tenemos que ver la función logarítmica para poder hacerlas totalmente bien, porque esto de decir, si las bases son iguales, igual a los exponentes, es muy casero, y no sirve siempre. Pero bueno, en estos primeros ejercicios va a servir, así que lo voy a explicar ahora sí, y la clase que viene, ya les digo cómo se tendría que hacer en realidad. Así no les doy tanta data hoy. Fíjense esto. O sea, entonces, la técnica que vamos a usar hoy para poder resolver estas ecuaciones es tratar de que me queden la misma base de ambos lados de la igualdad. Entonces, uno diría esto. Acá tengo 2 elevado a la 3x. Este tiene base 2. Acá no tengo la base 2, pero podría generarla. Porque decir 4 es como decir, ¿qué cosa? 2 al cuadrado. Eso. Entonces, tengo... El primero tengo 2 a la 3x. Acá, como me dice Agustín ahí, decir 4 es como decir 2 al cuadrado, y eso está elevado a la x. Si sigo la misma idea, decir 8 es como decir ¿qué cosa? Decir 8 es como decir 2 elevado al 4 cubo. por 2. ¿No es como decir 2 al cubo 8? Sí. Ok. ¿Y decir 16? Esto está dividido. ¿Es 2 a la cuánto? A la cuarta. Eso. 2 a la cuarta. Acá vamos a usar propiedades. Esas propiedades que aparecían en el PowerPoint o que vimos en la nivelación. Si yo tengo potencia de otra potencia, ¿qué pasa con los exponentes? Se multiplican. Eso. Entonces acá tengo, bueno, el primero igual, y acá tengo 2 elevado a la cuánto entonces, si se multiplican. 2 por x. 2 por x, eso. De este lado, tengo 2 elevado a la, se multiplican los exponentes, o sea, sería la 3 por 3x. x. Podría distribuir si quisiera, pero digo, yo sé que... Bien. Y esto está dividido 2 a la cuarta. Sigo un poco más. Bueno, pero acá se están multiplicando. Si se multiplican, ¿qué pasa con los exponentes? Se suman. Entonces queda 2 elevado a la cuánto? 5x. 5x. Y de este lado, como se están dividiendo, ¿qué pasa con los exponentes? Resta. Se resta. Entonces quedaría 3 elevado a la x menos 2 menos 4. Y ahí viene la cosa casera, la idea casera de decir, bueno, pará. Si yo quiero que esta igualdad se cumpla, como las bases son iguales, o sea, los dos tienen como base 2, yo necesito que los exponentes sean iguales. Entonces, uno lo que diría ahí, entonces yo necesito que 5x sea igual a 3 por x menos 2 menos 4. Insisto, esa idea es casera, la clase que viene la vamos a decir mejor. Esto es como decir que 5x es igual a, acá puedo hacer la distributiva que me hice antes, 3x menos 6 menos 4. Bueno, y finalmente de ahí podría juntar las x de un lado y los números del otro. Entonces, cuando pase este 3x para acá, ¿cuánto queda de este lado? 2x. 2x es igual, y de este lado, menos 6 menos 4 es Menos 10. menos 10. Entonces, ¿cuánto vale la x? Menos 5. Menos 5. Exactamente. Entonces, en pocas palabras, la solución de esta ecuación es solamente menos 5. Y ahí terminaría. Entonces, insisto, en este momento lo que estamos diciendo es que una forma, que no va a ser siempre válida, pero para los ejercicios que vamos a dar hoy sí, va a ser tratando de igualar las bases
y una vez que vos llegas a que las bases de los dos lados es la misma, igualás los exponentes. Con la clase que viene, cuando demos el logaritmo, que es la operación que nos falta, vamos a poder resolver, por ejemplo, las ecuaciones que siguen, no todas, sino las de este lado, que tienen un pequeño acomodo que hay que hacer. A ver, esta me parece que... Déjame pensar un segundo. Profe, ahí lo puede correr un poquito para ver cómo terminó el B. Sí, dale. Espérame que me quede correr y se me escribe. Eso. ¿Se ve ahí? Sí, 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 ahí ya. Bien. Gracias. No, de nada. Bueno, a ver. Hay uno más que no aparece acá en el ejemplo. O sea, de acá ya sepan que vamos a dejar por lo menos 2 ecuaciones para hacer, que creo que van a ser la C y la D, para que la puedan hacer ustedes. Y me interesa mostrarles una más hoy. Un copado, la verdad. ¿Cómo? Un copado. ¿Viste? Yo vivo por ustedes, chicos, es así. No se desviva tanto, profe. No, yo sé, no. Si yo no doy estas cosas, después me doy latigazos toda la noche. Digo, no le di a los chicos las cosas, me quiero mostrar. Y bueno, entonces, para evitar esas cosas y para evitar el daño personal. Está bien, bueno, pero usted no piensa en nosotros, porque después estamos nosotros dándonos los latigazos. No entiendo nada, no entiendo nada. no, tranquilo, no pasa nada. Vamos a ver un último ejercicio. Este ejercicio lo voy a sacar de la guía general que le llamo, que es un ejercicio que está bueno para ver cómo se pueden relacionar todas estas cosas, ¿no? Vamos a la guía general, estoy compartiendo eso. Es esta. Hagamos un último ejercicio, con eso terminamos. Mi idea no es dar mucho más porque la idea es practicar cómo se grafica la función exponencial hoy y cómo se resuelven unas ecuaciones de la función exponencial. Se dan cuenta que acá esta es la guía general, habían resuelto, había quedado de tarea para la clase pasada este ejercicio que hicimos al principio de la clase, y acá aparecen, bueno, la función exponencial, las funciones logarítmicas, lo mismo que estábamos haciendo recién, y me interesa hacer, por ejemplo, en las ecuaciones, que acá también aparecen exponenciales y logaritmos, pero aparecen menos, me interesa hacer el ejercicio B, para mostrarles algo que, bueno, se puede relacionar y que apareció después en uno de los exámenes que tomamos. O sea que vamos a copiarlo. El ejercicio B me interesa. Copio todos estos, pero voy a hacer nada más el 25. Así que vengo acá al pizarrón. Y con eso terminamos hoy la clase. Para que vean que no nos quedamos hasta tan tarde, pero sí es necesario practicarlo. A ver. Acá. Bien, estamos acá. Estamos acá. Dije que lo único que me interesa hacer es el ejercicio 25. Me molesta que se vea un poco borroso. No sé si ustedes lo ven borroso, pero yo un poquito así. Así que copio el ejercicio a mano acá abajo, que sería el ejercicio 25. B tiene el cálculo 4 elevado a la x menos 3 por 2 a la x más 2 igual 0. Acuérdense que acá lo que dijimos que el truco para tratar de resolver estas primeras ecuaciones exponenciales es tratar de que me queden todos los números con la misma base. O sea, todas las exponenciales de idéntica base. Entonces, ¿qué podríamos hacer en un comienzo acá? Primer término 2 a la 2 Perfecto. Este es 2 al por cuadrado. X, ¿no? 2 a la 2. Todo Y por esto está X. elevado a la x. A la X. Ah, Y perfecto. después, Ese es mal. El segundo ya está, el 2. ¿eso 3 por 2 o 3 elevado a la 2? ¿Cómo es? Esto es 3 por 2 a la x. Acá hay un por. Ah, Más 2 igual 0. Bueno, y acá lo que va a pasar, por el cual me interesaba comentar esto, es que vieron que acá se pueden multiplicar los exponentes, ¿no? Pero este término se podría escribir también así, como 2 elevado a la x al cuadrado. O sea, escribir, a ver, lo subrayo y después lo borro eso, esto así, o escribir esto así, simboliza lo mismo. Es la misma expresión. Porque al final lo que yo voy a terminar haciendo es multiplicando los exponentes. Y lo hago acá, lo hago ahí, va a dar lo mismo. ¿Por qué lo estoy expresando así? Porque quiero que se den cuenta de algo. Acá me tengo 3 por 2 a la x, y por último tengo más 2. Que esto es una ecuación disfrazada cuadrática. Esto es una ecuación cuadrática. Donde la variable no es la x. ¿Qué es lo que está al cuadrado?
Hablando de la ecuación cuadrática, Esto es una ecuación cuadrática. Lo que pasa es que está el, disimulada. era el término, la pendiente era, ¿no? El A era independiente. Y no la pendiente, era la base. Pero digo, fíjense que, ¿qué pasa si yo llamo a 2 a la x? Lo llamo t. O pongamos un nombre para que se vea la cuadrática. Yo acá pondría t al cuadrado, porque a todo esto le estoy llamando t, menos 3 por t más 2. ¿Se ve que eso es una cuadrática? Sí. Sí. Pero la diferencia de esta cuadrática con la que hicimos antes, o la que hicimos recién al principio de la clase, es que acá lo que está al cuadrado no es la x. Acá lo que está al cuadrado es el 2 a la x. Entonces la cuadrática, cuando yo termino de resolver esta cuadrática, que la resuelvo con la resolvente, esos resultados son los que tienen que tomar el 2 a la x. Entonces, vamos a hacer eso. Si yo quiero resolver esta cuadrática, usaría la resolvente, diría T1, T2 es menos b, o sea, 3, más, menos, raíz cuadrada de b al cuadrado, o sea, sería 9, menos 4 por a, que vale 1, por c, que vale 2. Todo esto dividido 2 por a, o sea, todo esto dividido 2. Si sigo un poquito más, esto daría 3 más, menos, fíjense que acá queda 9 menos 8. Esto es un 8. Y 9 menos 8 es 1, la raíz cuadrada de 1 es 1. Entonces, cuando haga los dos caminos, un camino va a ser cuando use el signo más, cuando yo sume 3 más 1 da 4, y dividido 2 da 2. El otro camino, que va a ser cuando reste, 3 menos 1 es 2, y 2 dividido 2 es 1. Entonces acá va a llegar el momento donde yo digo, bueno, pará, estos son los valores de t, pero mi ecuación, cuando yo reemplazo y quiera verificar mi ecuación, no hay una t, hay una x. Entonces, en realidad lo que uno tiene que terminar de decir es, bueno, pero entonces yo lo que necesito, la t en realidad es, lo escribo con negro, 2 a la x. Son dos ecuaciones que tengo que separar. Acá ya las bases son iguales, pero ¿cuál es el exponente de este 2? 1. Entonces, como ya las bases son iguales, igual los exponentes. Entonces, esta ecuación me diría que la x tiene que valer 1. En este, ¿cuánto tendría que valer la x? 0. 0. Porque este es un 2 a la 0, está disfrazado. Entonces, estas son las soluciones de mi ecuación cuadrática. Estos son los valores que satisfacen este valor. Entonces, acá yo cumpliría, bueno, finalmente la solución son los valores de x que son 0 y 1. Y ahí terminaría. O sea, lo único que quería mostrarles acá es que esto es una cuadrática, aunque no lo parezca. Pero lo que está al cuadrado no es la variable x, no es una cuadrática de las comunes, de las que vimos antes. No es x al cuadrado menos 5x, no sé, más 6. Eso es una cuadrática en x. Esta es una cuadrática, pero en la exponencial. Entonces, cuando uno termina de resolverlo como una cuadrática, todavía ese valor que te da la cuadrática tiene que igualarlo a la exponencial. Porque eso es lo que tiene que dar 2, la exponencial. Bueno, esto no va a quedar como tarea hoy, pero sepan que lo pienso usar en algún momento. O sea, va a aparecer cosas de este tipo, y está bueno tener en cuenta que se pueden relacionar las cosas que estamos viendo, ¿no? No es que son casos aislados, sino que en un mismo ejercicio pueden aparecer vinculadas estas situaciones. Relacionar la cuadrática como pasaba en sistemas de ecuaciones. Exactamente igual. ¿Alguna pregunta, alguna duda, chicos, de esto? Yo me fijo en los comentarios, ahí. Ahí está, me están diciendo los chicos. Bueno. ¿Tienen que haber algún ejercicio más de alguno de los tipos o estamos bien así? Hace otro, por favor. ¿De cuál? ¿De ecuaciones cuadráticas o de otra cosa? ¿O de exponenciales en general? Si no, uno más de exponenciales. ¿Cómo? Ok. Si no, uno más. Último. Este último, a ver.
Sí, de ese último podría ser con tipo como una fracción, porque ya me la veo en el parcial también. No, no creo. A ver, acá la profesora que está conmigo se ríe. Tiene miedo, no tengo miedo, no pasa nada. Se generó una imagen alrededor suya, profe, y no la va a poder borrar nunca más. No, ya sé, ya sé. Igual tengo los chicos de segundo año que me dicen lo mismo. Por algo Pero bueno, será. a ver, vamos a hacer uno más. A ver, esta la invento, porque ahí hay otro ejemplo de. Este es un ejercicio inventado. Ponele que vos tenés acá 9x, vamos a poner así, menos, otro que sería 5 por 3x, déjenme pensarlo, más 1. Denme un segundo, que pienso algo para que nos dé algo que valga la pena hacer y que no nos dé un resultado muy feo. Ok, y eso daría. Ok, vamos a poner ahí, y acá pongamos un más 19. Bueno, ponele que tengo eso. Bueno, vamos a esto, fíjense, vamos a ver esta ecuación. Uno lo que diría es lo siguiente. Bueno, yo tengo esta ecuación. Yo lo primero que tengo que tratar de hacer es que todos siempre aparezca la misma base en las exponenciales. Y las únicas dos exponenciales que aparecen son esta y esta de acá. La base de esta, ¿cómo la podría escribir? 3 al cuadrado. Exacto. O sea, esta puedo escribirla como 3 al cuadrado. Eso estaría a la x. Y acá, esta tengo como si fuera menos 5. Bueno, esta ya está en 3, así que la dejo igual por ahora. Okay. Pero ese 5 lo está llevando a 15, ¿no, profe? Ah, es lo mismo que decir 3 a la... No, porque todavía no puedo multiplicar el 3 con el 5, porque no tiene el mismo exponente. Ah, claro. O sea, ¿se entiende lo que digo? O sea, si yo tuviera, por ejemplo, 3 a la x, 5 a la x y 3 a la x, ahí eso podría decir que es como decir 15 a la x. ¿Por qué? Porque tienen el mismo exponente. Pero si no, los puedo multiplicar, porque no son expresiones que... Es como que yo primero tendría que resolver la exponencial y el resultado multiplicado por 5. ¿Sí? Entonces, de acá, fíjense que en este término me queda algo que sería 3 a la x, lo podría escribir así, ¿no? Al cuadrado. Como para decir, bueno, esta expresión está elevada al cuadrado, el 3 a la x. Acá, en cierta forma, también aparece el 3 a la x. Lo que pasa es que no es exactamente la misma expresión. No es exactamente la misma expresión porque hay un 1 sumando. Pero ello podría usar una propiedad. La propiedad de decir, ¿qué significa que yo tenga 3 a la x más 1? ¿Lo puedo descomponer un poquito eso? Sí. 3 a la ¿Cómo lo x puedo escribir? por 3. Es 3 a la x por 3. Exactamente. O sea que en realidad... acá voy a tener que cambiar el 19 para que nos dé algo lindo, porque ahora que lo pienso, lo pensé mal por pensarlo rápido. Esperemos un segundo, ¿no? Volvemos a... A ver. Ok, acá pongamos un 11, que era lo que había pensado al principio y después lo cambié para... Porque la constante simplemente le estoy poniendo para que la cuadrática no nos quede muy complicada, nada más. Vamos a un 11. Ok. Ahí. Esto quedarían 11. Entonces, acá tengo, en el primer término, 3 a la x al cuadrado. En el segundo término, acá tendría un menos 15. Menos 15 porque ahora lo que quería hacer recién, yo no puedo multiplicar este 5 por este 3, pero sí puedo multiplicar este 5 por este 3. Porque los dos tienen el mismo exponente, que es 1. Entonces me quedaría 15, 3 a la x. Profe, disculpe, a mí me varió un poquito de cuando puso 3 a la x por 3. 3 a la x. Ah, esto. Que acá hay una propiedad de la potencia que dice que si vos tenés 3 a la x por 3, estos dos números se están multiplicando. Este tiene exponente 1 y este tiene exponente x. ¿Qué pasa si dos números se multiplican con los exponentes?
¿qué propiedad valida hacer? Se suman. Eso. Ah, está bien, ahí va. Entonces, esto lo puedo escribir así o así. Buenísimo. Bueno, entonces me está quedando. De este término, como este paréntesis no hace nada, yo puedo multiplicar este 3 por el 5, me queda menos 15. Y por último me queda el más 11. Aquí con rojo. Igual 0. Entonces, uno lo que podría decir es, yo no hay forma de que en este momento, de que este 3 lo exprese, de que este 11, perdón, lo exprese como 3 elevado al algo. Entonces acá tengo 3 términos. Este, que aparece una expresión al cuadrado. Este, donde aparece la misma cosa, pero elevado a la 1, se podría decir. Y este donde no aparece esa expresión. Entonces, esto es una cuadrática disfrazada. ¿Sí? ¿Qué es lo que está al cuadrado? ¿Cuál es la variable acá que está al cuadrado? Y bueno, lo que está acá al cuadrado es en realidad el 3 a la x. Esa es la variable que aparece al cuadrado. O sea, si yo donde está el 3 a la x pongo la t, me quedaría t al cuadrado menos 15t más 11. ¿Se entiende lo que acabo de decir? Ok, bien, sí. Y después cuando hacemos la resolvente, profe, ¿los resultados para qué sirven? Los resultados que nosotros sacamos cuando hacemos la resolvente acá no son valores de x, son valores de 3 a la x. Claro. O sea, cuando yo termine de resolver, hagamos un ejemplo. Esta ecuación simplemente les estoy mostrando, ahora que me di cuenta va a dar, como de vuelta mal el 11, va a dar valores feos, pero supongamos que yo hubiese resuelto esto y me hubiese dado como valores que t vale 2 y que t vale 5, como ejemplo. Ese 2 y ese 5 no son son valores de t, pero t es 3 a la x. Yo todavía, cuando termine de resolver la cuadrática, que como digo van a dar valores feos, porque no quiero cambiar de vuelta el 11 para no confundirlo, pero cuando yo termine de resolver esa ecuación, yo todavía tengo que saber, tengo que averiguar a cuánto tengo que elevar el 3 para que me dé 2. O sea, todavía tengo que terminar de resolver esta ecuación. Y lo mismo pasa acá. Tengo que terminar de ver a cuánto tengo que elevar el 3 para que me dé 5. Que estas dos ecuaciones, en realidad, no las vamos a poder resolver todavía porque tenemos que ver la función logarítmica. Porque yo no hay forma de que pueda convertir el 2 en algo de la pinta 3 elevado a un número. Claro. Por eso lo vamos a terminar de ver la clase que viene. Acá la moraleja del ejercicio, que es lo único que me interesaba marcarles hoy, es que pueden aparecer cuadráticas, donde las cuadráticas no tienen por qué ser la variable, la x. La variable puede ser una de estas funciones que estamos viendo ahora. Puede ser la exponencial, puede ser la logarítmica, puede ser, ¿qué función más vimos? Una trigonométrica, cuando vemos las trigonométricas. O sea, la función cuadrática es una función muy general que se puede utilizar en otros tipos de expresiones, y no necesariamente en expresiones polinómicas. Simplemente eso. ¿Sí? Esta cuadrática no la quiero resolver porque como la armé yo, y la armé rápido, o sea, dense cuenta que acá, si yo me pongo a hacer la fórmula resolvente, No, queda un número horrible. me van a quedar números horribles. Hace 15 al cuadrado menos 44 y queda... Pero como insisto, no es que esos números no puedan dar en un ejercicio, lo que pasa es que en un ejemplo no me interesa que les dé a ustedes. Pero si yo hiciera menos b, quedaría 15 más menos 15 al cuadrado, todo a 125 me parece. 225. Sí, 225 menos 4 por a, que vale 1, por c, que vale 11, dividido 2 por a. Bueno, ya esto se nota que va a quedar feo, porque tendría que hacer 15 más menos, acá hacer 225 menos 44, que es lo que va a quedar. De 181. Es la raíz cuadrada de 181. Y eso es lo que va a dar feo, número feo. Hacer la raíz cuadrada de 181. Porque da 13, algo. Bueno, por eso digo, esta ecuación no es que no se pueda resolver, ojo, no me malentiendan. Esto se puede hacer y se puede resolver, bueno, lo hago, pero nada más, como digo, a título informativo. Esto daría 15 más menos 13,45, bueno, un número feo, 3, 6, 2. Entonces, cuando yo termine de hacer los dos caminos, una primera camino y un segundo camino, cuando hago el signo más, por ejemplo, va a quedar eso más 15 dividido 2, esto va a dar 14,226, por ejemplo. Y eso realmente podría darte en una ecuación cuando tengas que resolver, por ejemplo, si estás buscando una resistencia o estás buscando
una intensidad, es como que esos valores pueden dar, no es que son valores que no dan. Pasa que no quería que eso en el ejemplo que estoy dando, nada más, para que no se asustaran. Esto. Y el otro da 0,77. Bueno, lo único que estaba diciendo es que en el caso que llegan a estos valores son valores de t, donde t es una variable que propusimos nosotros para que se vea que en el fondo esto era una cuadrática disfrazada. Cuando yo obtenga esos valores, sean los que sean, no importa, a mí todavía me va a faltar igualar esto a la exponencial 3 a la x. Entonces yo de acá voy a tener que terminar de despejar la cuenta. Pero esta cuenta no la puedo despejar con el método casero que dimos hoy, sino que tengo que usar la función logaritmo para poder despejar. Que eso es lo que vamos a terminar de ver la clase que viene. Por eso, de última, dejémoslos acá, por ahora en stand-by, en pausa, y la clase que viene decimos cómo terminar de resolver estas ecuaciones. Con números que son feos, por decirlo de alguna manera, pero que se pueden resolver. Eso es lo importante. ¿Sí, chicos? Ok. No desfallezcan, no mueran. Está Bueno, bien. ahora vamos a dejar de grabar. Acuérdense, ahora